Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy estamos en Romanos capítulo 7 y voy a leer del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. En esta sección de Romanos 7, el tema que pasa a primer plano inmediatamente es este. ¿Está hablando el apóstol Pablo como creyente o como incrédulo? A lo largo de la historia de la iglesia ha habido mucho debate sobre este tema. El problema, por supuesto, es muy importante. La discusión es muy importante porque marca una gran diferencia en cuanto a cómo interpretamos lo que Pablo está diciendo y cómo lo aplicamos a la vida cristiana. Si Pablo está hablando como un judío no salvo, como un incrédulo, judío incrédulo, si está describiendo su lucha espiritual como un judío tratando de vivir de acuerdo con la ley, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, entonces no deberíamos ver esta lucha como algo relacionado a la lucha de un cristiano. Si por otro lado Pablo está hablando como un creyente, entonces hay razones para examinar este pasaje tratando de entender cómo las luchas de Pablo se relacionan con nuestras luchas. Ahora, añado esto. Si Pablo está hablando como un creyente, eso plantea otra pregunta. ¿Deberíamos interpretar las luchas de Pablo aquí como normales para un creyente maduro? Es decir, ¿Pablo está hablando como un creyente maduro aquí? ¿O debemos concluir que Pablo está describiendo una lucha que tienen los cristianos inmaduros y no nos está apuntando a la madurez de la vida en el espíritu? En otras palabras, está Pablo describiendo aquí una lucha que los cristianos deberían eventualmente, en algún momento, superar. Dentro del texto mismo, la razón principal por la cual algunos concluyen que Pablo está describiendo la lucha de un incrédulo se refiere a la frase en el versículo 14. Te invito a ver el versículo 14. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y específicamente esta última parte, vendido al pecado. La pregunta es, ¿cómo puede Pablo hablar de un cristiano como vendido al pecado? En el capítulo 6, versículos 17 y 18, Pablo dijo: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, ¿cómo puede Pablo decir que en Cristo hemos sido libertados del pecado y luego dar media vuelta y describir a un creyente como vendido al pecado? Si los que creen, los que llegan a la conclusión que Pablo está hablando aquí de un incrédulo, dicen, mira, un creyente no se puede, Pablo no podría describirlo como vendido al pecado si en Romanos 6 acaba de decir que hemos sido libertados del pecado. Nuevamente, dentro del texto, ya la razón principal por la cual algunas personas concluyen que Pablo está describiendo la lucha de un creyente, ahora un creyente, tiene que ver con la frase en el versículo 22. Si los que se inclinan por el lado de que Pablo está hablando como incrédulo se aferran al versículo 14, vendido al pecado,
Los que creen que Pablo está hablando como un creyente aquí van directo al versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Puede un incrédulo decir realmente que se deleita en la ley de Dios? Ahora, algunos dicen aquí que es posible para un judío cuyo corazón se centró en cumplir la ley, decir que su deleite es en la ley, pero mi respuesta es que esa frase refleja lo que Pablo ha estado describiendo durante todo este pasaje. En todo este pasaje él está haciendo lo que yo quiero, y es obvio que está hablando yo en la vida nueva, solo que tengo esta carne en mí, es decir, no creo que sea aquí un judío, Pablo hablando como un judío que me deleito en la ley, no creo. En el contexto, la lucha es lo que realmente quiero hacer en obediencia a Dios, etc. Otra razón para concluir que Pablo está hablando como un creyente tiene que ver con la gramática del pasaje. Pablo está hablando en el tiempo presente. Está hablando por ejemplo, de lo que quiere, no de lo que quiso o quería, de lo que no quiere, de lo que hace, de lo que no hace, todo en el tiempo presente, todos los verbos figuran en el tiempo presente. Entonces, si Pablo está describiendo una realidad pasada, es un poco inusual que estaría hablando tan constantemente en el tiempo presente. Ahora, entiendo que a veces hablando así en la literatura, formas poéticas, etc., uno puede hablar de un tiempo, pero usando otro tiempo en la gramática. Entiendo eso. Sin embargo, me parece un poco raro, es un poco extraño que Pablo aquí en este contexto podría estar hablando de un tiempo en el pasado como incrédulo, pero ya hablando con ahora, todo en el tiempo presente. Quiero que entiendas que no estoy llegando a este pasaje, es decir, hablando de mí personalmente, no estoy llegando a este pasaje como un experto griego, es decir, no soy experto en el griego. Yo manejo algo de griego, puedo usar ciertas herramientas que tengo para entender la gramática del griego. Pero no es mi fuerte. Tampoco soy especialista en estudios paulinos, es decir, hay personas ahí que su enfoque de estudio ha sido las cartas de Pablo y ya tiene mucho más tiempo, estudio, enfoque en su conocimiento de esas cartas. Hay personas mucho más calificados que yo para interpretar este pasaje. Sin embargo, cuando observo que muchos teólogos fieles, ¿sí?, honestos, fieles, piadosos, difieren en su interpretación del pasaje, cuando veo que históricamente ha habido distintas maneras de interpretar este pasaje, hablando de personas serias, fieles, entonces esto me lleva a querer verlo de nuevo y tratar de ver lo que Pablo realmente está explicando aquí. Ahora, seamos claros con una cosa. El hecho de que un pasaje sea difícil de interpretar no significa que simplemente debemos ignorarlo o que realmente no podemos sacar provecho de ello. Al contrario, lo que todos podemos hacer y debemos hacer es dar un paso atrás y considerar el contexto más amplio. Y quiero animarles a ustedes. Me imagino que la mayoría de ustedes que estarán escuchando este video, que no son PhD en teología, que no son expertos en estudios paulinos, y simplemente quiero decirles algo, que es que la Biblia, aunque el estudio de la gramática ayuda un montón, el estudio, por ejemplo, en seminario, estudios teológicos, clases, leer libros, todo ayuda, puede ayudar bastante. Sin embargo, cualquier creyente puede tomar cualquier porción de la Biblia, leerla múltiples veces, ¿sí?, varias veces, y con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo cada texto en el contexto del libro
del tipo de literatura que es y aún más el contexto de toda la historia de la Biblia. Y puede el creyente llegar a una conclusión guiado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que estas cosas significan. Siempre manteniendo cierta gracia de decir que quizás hay algo aquí que no entiendo, que estoy interpretando mal. Sin embargo, usamos el contexto para entender los argumentos de los autores y con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender textos bíblicos. No quiero desanimarles, al contrario que animarles, y quiero mostrarles que si entendemos Romanos 7 dentro del contexto de Romanos 5 al 8 y dentro del contexto de todo el libro de Romanos, podemos llegar, creo yo, a una interpretación que tiene bastante peso, que explica este texto en su contexto, y espero mostrarles aquí hoy día. Como hemos visto hasta ahora, Pablo está desarrollando en todo el libro un gran tema. Su tema es, desde Romanos 1.1 lo vemos, el Evangelio de Jesucristo. Él lo está explicando, él toma las verdades simples del Evangelio y busca las implicaciones que tienen para nosotros los cristianos. Él está defendiendo el Evangelio contra las objeciones que podrían plantearse. Él ilustra ciertas verdades del Evangelio y él nos está aplicando el Evangelio de diferentes maneras. Y lo que nos ayudará a entender este pasaje es considerar primero lo que Pablo está tratando de hacer en esta segunda sección grande del libro, que es Romanos 5 al 8. Les recuerdo que en Romanos 1 al 4, Pablo ha desplegado la gran doctrina de la salvación solo por fe, la justificación por fe. Comenzando en el capítulo 5, Pablo está tomando esa doctrina y nos está mostrando cuán segura es la doctrina. O para decirlo de manera más clara, cómo es que la realidad de haber sido justificados solo por fe nos coloca en un lugar con Dios que es completamente seguro, en el cual el creyente puede descansar con seguridad. Mira, la objeción que unos podrían tener se expresa así. Un judío diría: Pablo, toda nuestra seguridad hasta este punto la hemos encontrado en la ley, en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puedes decir que la doctrina de la justificación sea algo tan segura? Que solo por fe, no relacionado con ninguna ley, ninguna obediencia a la ley, que solo por fe Dios nos justifica, nos declara salvos, nos reconcilia con Él, nos da la vida eterna. ¿Cómo es posible la seguridad de toda esa realidad solo por creer y no relacionado con ninguna obra de la ley? Esa es la duda. La duda tiene que ver con la seguridad de la doctrina, que sea realmente efectiva la doctrina, que realmente pueda producir, que nos coloque en un lugar seguro con Dios. Y Pablo en Romanos 5 a 8 responde a esa duda, responde a la duda de la seguridad de esta doctrina de la justificación por fe y no por obras. Ahora, lo hace, 4 cosas aquí. Lo hace, en primer lugar, al mostrarnos que hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con Él, a base de fe, no de obras. En Romanos 5.1 hay. Lo hace mostrándonos que hemos sido unidos a Cristo. Romanos 5.12 hasta el final del capítulo. En el corazón y la mente de Dios, nosotros los que hemos creído, hemos sido hechos partícipes en la muerte de Cristo y su resurrección, y por lo tanto, todo lo que Jesús realizó en la cruz es totalmente nuestro. Esa seguridad de haber sido unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, etc. En tercer lugar, lo hace, nos enseña la seguridad de esta doctrina, lo hace al mostrarnos que hemos muerto al pecado
por lo que ya no somos esclavos del pecado. Entonces la muerte, que hemos muerto con Cristo, significa que ya no somos esclavos del pecado. Y en cuarto lugar, lo hace mostrándonos que hemos muerto a las demandas de la ley. Eso es Romanos 7. La ley ya no nos condena. Hemos sido declarados justos al creer en la muerte de Jesús como pago por nuestro pecado. Su punto es, esta doctrina de la justificación por fe es segura. Nos pone en un lugar seguro. Y esto es serio, porque estamos, si creemos como Pablo, aferrándonos a una doctrina que declara que solo por fe y no por ninguna obra, ni nuestras obras de justicia, dice Pablo en su carta a Tito, valen para nuestra salvación, para nuestra seguridad. Entonces, a la pregunta, ¿es segura esta doctrina? ¿Realmente nos puede cumplir todo lo que, buscándolo en la ley, buscábamos antes conseguir? Una buena relación con Dios, la vida eterna, perdón de pecado, etc. El punto de Pablo en todas estas secciones que es segura nuestra salvación, la doctrina de la justificación por fe. La cosa principal que veo que Pablo está enfatizando sobre la seguridad que el creyente tiene en Cristo a través de la doctrina de la justificación por la fe es, el punto clave aquí, es que hemos recibido una nueva vida. Creo que esta realidad es lo que está ahí como base de todo Romanos 5 a 8. La seguridad que Pablo está enfatizando de todo lo que significa que esta doctrina de la justificación por fe que nos pone en un lugar seguro. La base, la fundación es que Dios nos tomó muertos en pecado y nos dio una nueva vida. Romanos 6, versículo 4. Porque seamos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hemos muerto, hemos resucitado con Él y Él nos llama a vivir en la realidad de esta nueva vida, la nueva vida en Cristo. Realmente tenemos una nueva vida. Entonces, estoy dando contexto para entender bien Romanos 7. Me parece que en este pasaje de Romanos 7, Pablo todavía se está ocupando de la realidad de la nueva vida. ¿En qué manera? Él está explicando e ilustrando cómo es vivir como un cristiano salvo, justificado en Cristo. En el capítulo 6, si quiero retroceder al capítulo 6, ¿okay? Él nos llama a vivir en la realidad de la nueva vida. Capítulo 6 es un llamado a vivir en la realidad de la nueva vida. Saber, hay los tres términos claves. Saber que has muerto con Cristo y has resucitado a una nueva vida. Considerar que la verdad es una realidad en tu propia vida, considerarlo cierto, real. Y 3, presentar tus miembros a Dios en obediencia a Él. De ahí vamos a Romanos 8. En el capítulo 8, Pablo nos explicará cómo es la nueva vida con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, Romanos 6, la realidad de la nueva vida. Tenemos que considerarlo una realidad, una verdad nuestra y presentar nuestros miembros según esta realidad en obediencia a Dios. Romanos 8, ya tenemos el Espíritu Santo obrando esta realidad del capítulo 6, obrando esta realidad en nosotros. Y luego, en la mitad parte, la parte media aquí de Romanos 7, es decir, lo que estudiamos la semana pasada, Pablo aclara que el problema no es la ley. Vivimos con el pecado, pero el problema no es la ley. Lo que hace que la ley es que revela el pecado, llama al pecado pecado.
La ley es buena, justa y santa, dice Pablo. El pecado es el problema. El pecado obrando a nuestro cuerpo humano a través de nuestra carne pecaminosa es el culpable. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de la realidad del pecado en el creyente? Y el tema de por qué seguimos pecando. Y ahí va Pablo, creo yo, en esta parte de Romanos 7. Sí, Romanos 6, tenemos una nueva vida. Romanos 8, el Espíritu Santo está con nosotros. La duda, ¿por qué sigo pecando? Pablo dice, no es el problema de la ley, el problema es este pecado que mora en nosotros. Y con ese contexto ahora vamos a Romanos 7, 14. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, la ley es espiritual. ¿Sí? Pablo, otra vez, está diciendo simplemente que la ley vino de Dios, no hay nada de malo en la ley es buena, santa y justa. Mas yo soy carnal. Entonces, ahí está Pablo avanzando ese argumento. El problema no es la ley, el problema es que yo soy carnal. El problema es esta carne pecaminosa en que yo vivo. Tengo la nueva vida, pero tengo la nueva vida en un vaso. Mi cuerpo humano, mi cuerpo mortal, este cuerpo pecaminoso. Y de ahí llegamos a esta frase, vendido al pecado. Y creo que esta es la forma en que Pablo describe la profundidad de nuestra situación bajo la influencia de nuestra carne. Continuaremos pecando hasta que muramos, porque necesitamos un nuevo cuerpo que no sea influenciado por la tentación y esta carne pecaminosa. Mire, estoy convencido de que peco todos los días y voy a seguir pecando hasta el día que salga de este cuerpo, hasta el día de mi muerte. Mira, tengo más de 20 años viviendo comprometido con Dios, buscando a Dios, intentando obedecerle a Dios. Y me doy cuenta aún más ahora, soy más consciente de mi pecado que hace años. Creo que peco menos, pero soy más consciente del pecado. Me doy cuenta de más pecado, de más cosas que son pecaminosas en mí. Y he llegado a la conclusión que seguiré siendo pecador hasta la vida que muera, aunque creo que voy a pecar menos. Pero es que mientras más soy consciente de mi pecado, me doy cuenta de esa realidad. Y creo que eso explica entonces lo que Pablo quiere decir, que en ese sentido, vendidos al pecado. Es decir, no hay salida del pecado hasta la muerte, hasta que Dios nos lleva y nos da un cuerpo nuevo, ya para pasar la eternidad, totalmente sin pecado. Pero hasta ese momento seguimos todavía con esta carne. El problema es la carne en nosotros. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Y aquí viene la lucha. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está admitiendo que hay una inconsistencia en su propio andar diario. Lo que realmente desea, como cristiano regenerado, como alguien que ha pasado de muerte a vida, es agradar a Dios. Pues no hago lo que quiero. Ese es lo que quiero, creo yo, es Pablo diciendo lo que en la nueva vida, lo que quiero. Sin embargo, descubre, dice Pablo, que a menudo hace todo lo contrario. A menudo elige el pecado por encima de la obediencia a Dios. Piensa en tu propio andar cristiano, en tu propia lucha por obedecer. Si realmente no sientes fuertes deseos de obedecerle a Dios, agradar a Dios, es posible que no haya nueva vida en ti. Sin embargo, encontramos, aún con esa certeza de la nueva vida por los nuevos deseos que sentimos, encontramos que seguimos cayendo en tentaciones. Reaccionamos mal, pensamos mal sobre otras personas, miramos hacia atrás en una situación y vemos que éramos egoístas, etc. Nos enojamos, dejamos que nuestra mente imagine situaciones inmorales, no mostramos paciencia, etc., etc. Ahora, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El punto de Pablo es simplemente que nuestra propia lucha con el pecado prueba la necesidad de la ley. Y el hecho de que la ley es buena.
Lo digo de esta forma, nuestro pecado es verdaderamente algo malo. La ley está haciendo algo muy bueno, ya que identifica el pecado como pecado. De lo contrario, estaríamos viviendo en una fantasía pensando que nuestro pecado no es realmente tan malo. El problema es que nuestro pecado está destruyéndonos. No importa si te das cuenta que es pecado o no te das cuenta, igual tiene esa capacidad de destruirnos. La persona que no se ve tan malo, en verdad vive en una miseria y vive lleno de frustraciones porque no entiende por qué le va tan mal, porque está, y siempre culpa a otras personas y no se da cuenta de su propio pecado. Es decir, la ley nos ha hecho un favor en revelar lo que es real y cierto. Y es esa realidad de nuestro pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí tenemos otra razón para ver que Pablo está hablando como creyente aquí. El verdadero yo en Cristo, soy una nueva persona. Tengo esa nueva vida. De manera que ya no soy yo quien hace esas cosas, es el pecado morando en mí. Pablo no se está excusando aquí, simplemente está diciendo, soy una nueva criatura, tengo esos nuevos deseos, tengo esa nueva vida, sin embargo, vivo en esta carne pecaminosa. Ese es el problema. Y no es para salir de la responsabilidad de sus propios pecados, sino está reconociendo que es una nueva criatura. Versículo 18. Pablo aquí, versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, en mi carne, porque el querer el bien está en mí, la nueva vida, pero no el hacerlo. Versículo 19 y 20, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, la nueva vida yo, sino el pecado que mora en mí, la carne. Entonces repitiéndose aquí Pablo, mira, cuando hago lo que no quiero, ese no quiero es lo que no quiero en la nueva vida, pero en mi carne lo quiero. Cuando hago lo que mi carne quiere, el problema es la carne. Mira, aquí llegamos a un punto muy clave. No hay una falla en la nueva vida. La nueva vida no tiene una deficiencia. Y eso es lo que Pablo está probando. No hay ninguna falla en la doctrina de la justificación por fe. Uno podría levantarse y decir, mira, tú dices que somos salvos solo por fe, pero mira, la gente sigue pecando. Hay una falla en tu doctrina, Pablo, porque no está produciendo esta nueva vida. Y Pablo dice, no hay una falla en la doctrina y no hay una falla en la nueva vida. La nueva vida no es incompleta en cuanto a su realidad, en cuanto a su calidad. El problema es que tengo esta nueva vida en una carne pecaminosa, en este cuerpo mortal. Ese es el problema, dice Pablo. Ahora, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, la nueva vida yo, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo llega al punto a llamar a la carne pecaminosa como una ley en mí. Versículos 22 y 3. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, la ley de la carne en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el clímax de la expresión de la lucha de Pablo. Me deleito en la ley de Dios, la nueva vida, en mi hombre interior, la nueva vida. Pero hay en mí esta otra ley, la carne, la ley del pecado y la carne. Me tiene cautivo. Deseo que pueda, dice Pablo, liberarme de la práctica del pecado de una vez para siempre. Esa es su expresión. Quiero salir de esta miseria, de esta lucha. Dice, miserable de mí, versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mira. La liberación se encuentra solo en Jesucristo. Mira,
la doctrina de la justificación por fe es real y segura y suficiente. El hecho es que vivimos todavía en la carne no significa que hay una falla en esa doctrina o una falla en la calidad de la nueva vida. No hay. Es simplemente que por ahora tenemos ese tesoro de la nueva vida en este cuerpo pecaminoso. Entonces, Pablo dice, pero gracias a Dios hay una liberación en Jesucristo. Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es? Vivo en esta carne, ¿dónde veo la liberación? Y aquí respondo con esto, el concepto de ya, pero todavía no. Ya, todavía no. ¿Qué sentido? Debemos vivir ya. Romanos 6, ya, en la realidad de la nueva vida en Cristo, considerándolo real, verdadero y presentando nuestros miembros a Dios en obediencia. Pero todavía hay una parte que aún no vemos. Todavía no hemos salido de esta carne pecaminosa. Pablo llegará a ambos en el capítulo 8 y son magníficos. Para mí Romanos 8 es el capítulo más grande en toda la Biblia. Y si Dios quiere, comenzaremos ahí la próxima semana. Que Dios te dé una semana llena de su gracia. Dios te bendiga.